Un tema tradicionalmente relegado del foco de atención principal del desarrollo de la jurisprudencia en términos de exigibilidad tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales, por oposición a los derechos civiles y políticos. Y en este área, la jurisprudencia de la Corte a partir del año 2000 va a estar realizando importantes avances a través del aparentemente más acuciante de estos derechos o el más urgente en términos de realización, pero también en muchos sentidos el más costoso, que es el derecho a la salud. Y hay una serie importante de casos de los cuales solamente vamos a elegir algunos, como hacemos en esta serie, en estos segmentos, para contar algunos aspectos de cómo se fue redefiniendo el paradigma del acceso al derecho a la salud y las obligaciones del Estado. Y al hacer esta secuencia tenemos que centrarnos en primer lugar en el caso de Asociación Bengalensis. Cabe puntualizar que si bien se lo conoce al caso con este nombre, en realidad eran varias y probablemente hayan sido ordenadas por orden alfabético. Eran varias ONGs, en verdad asociaciones civiles, que estaban planteando un amparo contra el Estado Nacional por demandando la provisión y la efectiva distribución de medicamentos a personas afectadas del síndrome de inmunodeficiencia adquirida de SIDA. Esta provisión de medicamentos, de hecho, estaba predispuesta y era obligatoria por la Ley Nacional 23.798, con lo cual no había necesidad de justificar. Efectivamente, por imperio normativo, el Estado tenía esta obligación de proveer medicamentos. Una cuestión lateralmente discutida en este caso es cómo se concilia esta obligación con el sistema de organización eminentemente federal, donde los centros de salud suelen estar en jurisdicciones provinciales y el Estado nacional decía que bueno, podía estar cumpliendo su obligación con el hecho de entregarlos a las provincias, pero por diversas razones estos medicamentos no estaban llegando o no eran entregados a las personas. Tal vez lo más interesante de este fallo sea la misma aceptación del amparo, en la medida en que hace una reinterpretación del artículo 43 de la Constitución Nacional, que dota que viene a constitucionalizar el amparo, que originariamente había sido una creación jurisprudencial de la Corte en los casos Siri y Cot. A raíz del artículo 43 de la Constitución Nacional, es un caso donde nítidamente se acepta la legitimación activa, la posibilidad de demandar de asociaciones asociaciones civiles, de ONGs. En este caso, el elemento diferencial y distintivo era que de un modo u otro todas ellas, en lo que podríamos decir su objeto o sus fines sociales reflejados en sus estatutos, tenían entre sus fines la protección y la asistencia a personas afectadas de enfermedades, y en particular en algunos casos específicamente se mencionaba al SIDA. Pero lo relevante del caso es que aparece una interpretación sobre la legitimación del artículo 43 en cuanto a la posibilidad de entender que, como decía el procurador, existía un perjuicio concreto, actual y diferenciado de parte de estas en orden a la provisión
de los medicamentos, diferenciado de la situación en la que se hallaban las demás personas que estaban accediendo en principio con regularidad, con lo cual estaban demandando las asociaciones en su carácter de un derecho de incidencia colectiva, no global, sino a un grupo perfectamente identificable, a un grupo definido, y esto viene en consonancia con la idea renovada del amparo en el artículo 43, a ampliar el espectro de los sujetos legitimados para accionar, que tradicionalmente se había limitado a quienes fueran titulares de un derecho subjetivo individual, y por eso en muchos casos que hemos visto aparecía demandando el afectado, el directamente afectado, un familiar del afectado, la madre, etc. En este caso aparece no un paciente de carne y hueso demandando su provisión y que se hiciera y la Corte falla haciendo extensivo a otros, sino que ordena la provisión de medicamentos con carácter general. Y en cuanto al tema de la organización federal y quién sería el sujeto obligado, también no queda claro porque no es un voto que tenga no es un fallo que tenga voto unificado, pero aquí aparece la primera idea de que existe un rol de garante efectivamente del Estado Nacional, con independencia de que algunas obligaciones instrumentalmente hayan sido derivadas o facilitadas a través de establecimientos de salud provinciales. Poco tiempo después la Corte iba a volver a tener un nuevo fallo sobre este tema de provisión de medicamentos en el caso Campodónico de Bevilacqua de octubre de 2000. En este caso había lo que se demandaba era la provisión de medicamentos que habían sido estando suministrados por el Estado Nacional a través del Banco Nacional de Drogas Antineoplásticas para el tratamiento de una enfermedad ósea congénita denominada enfermedad de Costman, que padecía una persona, y esta provisión que se había dado regularmente de medicamentos de parte del Estado fue interrumpida. En ese sentido, el Banco Nacional de Drogas Antineoplásticas fundamentó su negativa a seguir proporcionando el medicamento en que el niño sufría una enfermedad no oncológica y que su obligación estrictamente se limitaba a proveer drogas oncológicas, y que hasta ese momento lo estaba haciendo únicamente por razones meramente humanitarias. Esto motiva, este es un caso ciertamente sí individual, motiva la promoción de un amparo que obtiene resultados favorables en las instancias anteriores y es confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es interesante, aquí sí aparece más explícito este rol de garante del Estado Nacional, porque una de las líneas de defensa del Estado Nacional era que eventualmente concurrieran a proveer la prestación requerida a través de las obras sociales y eventualmente de los estados provinciales. Y el argumento de la Corte en relación a esto establece que finalmente el Estado Nacional debe, independientemente de que se organice un sistema descentralizado a través de obras sociales y de sistemas de salud público provinciales, le compete tener una suerte de responsabilidad subsidiaria en la medida en que debe garantizar una cobertura
asistencial mínima a todos los ciudadanos, sin discriminación social, económica, cultural o geográfica. Entonces, estas consideraciones que la Corte hace en Campodónico de Bioacqua son relevantes para definir esta suerte de responsabilidad adjunta que tiene el Estado Nacional en la materia. También la Corte se explaya en esta idea de que si el Estado es garante del sistema, las cuestiones de organización interna de la administración no son oponibles como excusa para suspender la prestación a un beneficiario. Que este era el argumento que había definido, que había ensayado el Banco de Drogas Antineoplásticas al decir que la enfermedad no era oncológica. La Corte no parece tener mucha sensibilidad a otra de las líneas de defensa del Estado, que era el argumento de que se estaría comprometiendo los recursos económicos del Estado. Es importante tener presente el sistema de fuente, porque aquí, estando en juego la situación de un niño, la Corte recalca la raigambre constitucional de los derechos a la vida, a la salud y a la protección de la niñez, y las convenciones específicas: Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Convención de Derechos del Niño. Pero especialmente se centra en una cláusula específica del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece que el Estado tiene la obligación de proveer servicios médicos para el sano desarrollo de los niños y la provisión de ayuda y asistencia hasta el máximo de los recursos disponibles. La idea de la Corte es relevante porque desde ahí se concluye que si el Estado Nacional ha asumido compromisos internacionales explícitos para promover y facilitar las prestaciones de salud que requiere la minoridad, no puede desligarse de esos deberes alegando inactividad de otras entidades públicas o privadas. En el caso se trataba de que la obra social de la peticionante estaba en una virtual cesación de pago, se le habían revocado los convenios, porque en la idea de un sistema de salud orgánico que había sido instituido por la ley 23.661, la responsabilidad de la autoridad pública es tener un papel de conducción general del sistema, y en tal carácter le corresponde articular y coordinar todos los servicios asistenciales que presten las obras sociales y eventualmente las provincias, y para ello está dotada de potestades y de recursos, razón por la cual el incumplimiento de una prestación, independientemente de que luego pueda readecuarse o reorientarse hacia otro sistema de prestación, es también exigible al Estado Nacional en forma subsidiaria. Este es otro caso importante. Habría muchos relacionados, no solo desde luego en la Corte Suprema, sino son materia más habitualmente corriente desde ese entonces en tribunales inferiores, de amparos para donde las personas reclaman la concreción y la asistencia del derecho a la salud, requiriendo prestaciones asistenciales, que se solventen ciertas operaciones o que se provean medicamentos. La estructura general que la jurisprudencia tiene para aceptar en general este alcance del derecho a la salud como un derecho socialmente, jurídicamente exigible,
tiene sus puntos de partida más eminentes en estos casos, Asociación Bengalensis, con su posibilidad de que se hagan amparos por intereses colectivos, y por esta precisión de Campodónico de Bevilacqua del rol de garante del Estado Nacional. Incidentalmente, aquí aparece también la referencia al artículo 28 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Este artículo en particular parece que hace extensiva a los componentes de una federación, como es el caso de nuestro país, las obligaciones asumidas por el Estado Nacional, pero también sirve este argumento para, como hace la Corte en este caso que comentamos, asignarle al Estado Nacional un rol de garante y la responsabilidad subsidiaria y la posibilidad de ser demandado en la búsqueda de estas prestaciones. La exigencia al Estado de prestaciones positivas en materia de derecho a la salud iba a ser ratificada por la Corte en muchos casos posteriores. Podríamos mencionar en tal sentido el caso Monteserín, de octubre de 2001, donde se condenó al Estado Nacional. Se estableció que el Estado debía garantizar la rehabilitación de un niño sin cobertura médica que sufría parálisis cerebral, sin perjuicio de las obligaciones inherentes a las jurisdicciones locales, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga. De vuelta aparece esta idea de rol de garante, responsabilidad subsidiaria del Estado Nacional. Y en Monteserín hay una explicitación de que el derecho a la vida es comprensivo de la preservación de la salud, y dice la Corte, es el primer derecho de la persona humana reconocido y garantizado por la Constitución, ya que siendo el hombre el centro del sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo, su persona es inviolable y constituye el valor fundamental respecto del cual los demás valores tienen siempre carácter instrumental. Es dentro de diversos matices de los diversos derechos económicos, sociales y culturales. Parece entonces que la Corte se siente especialmente urgida por lo que tenga que ver derecho a la salud, por el carácter fundamental de la persona, y por eso en muchos casos no es demasiado propicia a considerar líneas de defensa relacionadas con las insuficiencias de presupuestos. Existen otros casos, pero dentro de esta línea hay uno que tiene un matiz relativamente diferente, y que es el caso que llamaremos interhospitalaria. De vuelta, tal como Asociación Bengalensis, había varias asociaciones que eran las actoras en el caso, interhospitalarias, Prominas, Prover, contra el Ministerio de Salud de la provincia de Salta. En este caso, la Corte no iba a intervenir en su instancia originaria, sino va a revocar un fallo de la Corte de Justicia de la provincia de Salta, que había rechazado el amparo que este colectivo, que para sintetizar le llamaremos interhospitalaria, estaba demandando. Pero el dato diferencial e interesante de interhospitalaria es que no se estaba demandando la exigencia urgente de un individuo, como los casos que vimos antes, o como en el caso de Asociación Bengalensis, un grupo afectado, sino una situación de deterioro general y progresivo del servicio de salud. Lo que demandaban estos médicos y asociaciones profesionales del sistema de salud de la provincia era que se diera solución a graves insuficiencias de infraestructuras, equipamientos e insumos, y se tomaran medidas
de reestructuramiento, reequipamiento y reacondicionamiento de la infraestructura para que tuvieran las exigencias mínimas requeridas para dar un buen servicio de salud. Entonces, lo que había era no una situación urgente, sino una búsqueda de solucionar un problema de deterioro progresivo. La idea interesante de interhospitalaria es que aparece un horizonte de judiciabilidad ya un poco más despegado de estas necesidades o casos más acuciantes, urgentes, que habíamos, como de personas con discapacidad, de personas expuestas a graves enfermedades que habían sido los disparadores iniciales de los casos anteriores. La idea de la Corte dice que la exclusión de la vía de amparo que había dispuesto el Superior Tribunal de la provincia de Salta estaba de alguna forma fundada en una apreciación meramente ritual e insuficiente de las alegaciones de las partes. En este caso, interhospitalaria, aparece un voto concurrente del doctor Ricardo Lorenzetti, donde trabaja sobre la idea de un contenido mínimo exigible en materia del derecho de salud, muy especialmente, muy distinguido dentro de los derechos fundamentales, en tanto están en juego tanto la vida como la integridad física de las personas. En este voto particular dice: una sociedad organizada no puede admitir que haya quienes no tengan acceso a un hospital público con un equipamiento adecuado a las circunstancias actuales de la evolución de los servicios médicos. No se cumple con ello cuando los servicios son atrasados, descuidados, deteriorados o presentan un estado lamentable, porque la Constitución, dice, no admite interpretaciones que transformen a los derechos en meras declaraciones con un resultado trágico para los ciudadanos. Esto es en alguna medida obiter dicta, pero nos muestra un avance hacia una trayectoria un poco expansiva de la interpretación del derecho a la salud y por extensión de otros derechos económicos, sociales y culturales.